Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquel tiempo subió Jesús a una montaña a orar y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos. Eligió entre ellos a 12 y los llamó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, Andrés su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago hijo de Alfeo y Simón el rebelde, Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había un gran número de discípulos y un gran gentío del pueblo, venidos de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, para escucharlo y sanarse de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban sanos y toda la gente intentaba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día martes, 10 de septiembre. La palabra de Dios que llega nuevamente para seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual, para seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos encontramos con el llamado que Jesús hace a los apóstoles. Dice la palabra de Dios que Jesús tenía bastantes discípulos y de los discípulos salen los apóstoles. Vamos a ver en qué consiste este llamado que el Señor hace de los discípulos y cuál es el proceso que Él sigue. Lo primero que dice hoy el Evangelio de Lucas es que Jesús subió a una montaña y se puso a orar. Cuando nos refiere el texto bíblico que el Señor va a la montaña, nos refiere a nosotros estar cerca de Dios, estar en la presencia de Dios. La montaña como lugar físico representa el estar en cercanía con Dios y hablar directamente con el Padre Celestial. Es cercanía. Por eso, luego dice, el Señor pasó toda la noche orando a Dios y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a tomar una decisión importante? Lo ponemos en oración, pasamos buen tiempo diciéndole al Señor, esto es lo correcto, esta es la persona que conviene, ¿será que conviene hacerlo de esta manera? Oramos, suplicamos al Señor, son preguntas que nos podemos hacer. Jesús va a elegir a sus 12 discípulos y antes de ello pasa toda la noche en oración comunicándose con Dios. El número 12 contiene un valor simbólico. ¿Por qué? Porque la nación israelita se había conformado desde sus inicios por 12 tribus y al parecer Jesús quiere conformar un nuevo pueblo capacitado para aceptar y dar testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios. El pueblo israelita fue siempre consciente de ser el pueblo de la elección, el pueblo elegido y de las promesas, pero nunca pudo ver en Jesús y su obra ese cumplimiento. Solo quienes aceptan a Jesús pueden dar ese testimonio. Hoy el evangelista Lucas omite la finalidad de esta elección y por eso tenemos que acudir a Marcos, que es la fuente que utiliza Lucas, quien explica que Jesús escogió a 12 discípulos para que convivieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Eso lo confrontamos y lo encontramos en Marcos en el capítulo 3, versos 13 hasta el 15. Tal vez Lucas deja para el momento del envío efectivo de los discípulos la explicitación de esta finalidad. Por ahora Lucas solo constata, como los otros 2 sinópticos, que Jesús llamó apóstoles a estos 12. La elección la hace Jesús en un momento clave de su ministerio. Hasta ahora Lucas ha hecho varias constataciones de las enseñanzas de Jesús en diferentes lugares de Galilea. Probablemente muchos ya lo siguen, pero ahora va a tener lugar el anuncio de un plan específico, concreto para sus seguidores. El discurso del llano, que a pesar de no tener el contenido ni las dimensiones de su equivalente en Mateo, el discurso del monte, no por eso deja de ser el proyecto de vida para el discípulo, para que
el que se arriesgue a seguir a Jesús de verdad pueda cumplir sus promesas. Cuando el Señor llama a sus discípulos es para que encuentren vida en Él, para que lo reconozcan y también sean enviados para anunciar el reino de los cielos. Para esto es que el Señor los ha llamado, para que convivan con Él, para que aprendan el mensaje y para que vayan a predicar y anunciar la palabra de Dios. Así el Evangelio del día de hoy nos invita a nosotros también a sentirnos llamados por el Señor, escogidos por Él, preparados por Él y enviados para dar testimonio del mensaje de la palabra de Dios. Rogamos al Padre Celestial para que en este día sea Él quien nos bendiga y nos ayude a ser buenos discípulos misioneros, para que recibamos ese llamado que el Señor nos hace y a la vez nos sintamos invitados y también enviados para dar testimonio de esta palabra que hoy recibimos. Rogamos pues a nuestro Padre Celestial y oramos por nuestros hermanos los enfermos que nos piden oración, aquellos que están tristes, afligidos, encarcelados. También rogamos para que el Padre Celestial sea quien nos bendiga en este día y bendiga a nuestros hermanos que cumplen años. Hoy felicitamos a Santiago, mi sobrino que está cumpliendo años, y pedimos al Padre Celestial que le regale una bendición, que lo acompañe en su proyecto de vida, que se llene de sentido su existencia y que cada día vaya de la mano de Dios para que cumpla sus sueños y metas. También sobre todos los que cumplen años en este día. Rogamos al Padre Celestial por los hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Padre Celestial los admita en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.